continuación vamos a hablar de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las venas y de las arterias durante el ciclo cardíaco. Entonces, esta tensión arterial se divide entre la máxima o la primera que se escucha, que es sistólica y que corresponde a la contracción del ventrículo izquierdo, que hace toda la presión para poder enviar y bombear sangre hacia todo nuestro cuerpo. Y la tensión más pequeña o mínima se conoce también como diastólica y es la dilatación del ventrículo, es decir, que se abre el ventrículo para que éste vuelva y se llene. Esta se mide en mmHg, que significa milímetros de mercurio. Entonces, se considera una persona normotensa o dentro de los valores normales cuando la tensión arterial está entre la sistólica entre 90 y 120 y la diastólica entre 60 y 80. Se habla de una persona hipertensa cuando el valor sistólico, o sea, la primera que escuchamos, está por encima de 140 y la segunda que escuchamos por encima de 90. Y se conoce a una persona como hipotensa, o sea, que está muy baja, cuando el valor sistólico está por debajo de 90 y el diastólico por debajo de 50. Esto me puede indicar a mí que algo está pasando con el ritmo cardíaco y con la fuerza que está ejerciendo en el ventrículo izquierdo para poder de esta manera bombear la sangre a todo el organismo. Por esa razón, los hipertensos deben ser tratados porque pueden ocasionar fallas cardíacas y posterior fallecimiento. Algunos factores que pueden influir sobre la tensión arterial está la actividad física, pues entre más ejercicio hagamos se puede alterar mucho más nuestra presión arterial. El estado emocional, ya les comentaba de las emociones fuertes como el miedo, la ira, la tristeza, la alegría pueden hacer cambiar este tipo de signos vitales. El dolor, cuando tengo un dolor muy fuerte se puede ver alterada mi presión arterial. El ruido, para las personas que no lo soportan. La temperatura ambiental, cuando está demasiado caliente. El consumir café o té también puede hacer que la presión arterial se aumente. El tabaco y algunos otros fármacos que también son factores determinantes para que se pueda aumentar la presión arterial. La hora del día también tiene que ver porque sobre todo al mediodía cuando está haciendo más calorcito y ya se ha comido bastante puede ser que la presión arterial aumente un poco más. El llamado síndrome de bata blanca, que es cuando una persona ve al personal médico ya vestido, automáticamente se le aumenta la presión, pero no es una persona hipertensa, sino que es como pánico a las personas trabajadoras de la salud. La edad, pues a edades mayores puede causarle al paciente aumento de la presión arterial. El estrés por la estimulación del simpático puede hacer lógicamente que se aumente la frecuencia cardíaca y por ende la tensión arterial. El sexo, pues se conoce que después de la pubertad los hombres tienden a tener presión arterial superior y las mujeres también, pero después de la menopausia. La raza está muy ligada a la raza afroamericana, a los aumentos en la presión arterial. En ellos es normal que se manejen valores mucho más altos. La variación diaria, es decir, que puede ser menor en horas de la mañana y que puede llegar a un punto máximo en horas de la tarde. Entonces, según la variación del día, tomarla a ciertas horas podría darnos una indicación errada. Y los medicamentos como los diuréticos, los bloqueadores beta-adrenérgicos como el atenolol o el propanolol, los vasodilatadores como el minoxidil. Los hombres que consumen minoxidil para hacer crecer el cabello puede verse alterado también la presión arterial. Los bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril y el captopril. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son utilizados para ayudar a las personas que tienen hipertensión.
Recomendaciones al momento de tomar la presión arterial. Tomarla después de haber ocurrido más o menos 5 minutos de reposo, hay que dejar que el paciente llegue, se siente, repose y luego la tomamos, no la tomamos al mismo momento. La persona debe estar relajada y no tener prisa ni haber estado pasando por momentos de estrés o haber hecho ejercicio. Tampoco debe haber comido, sobre todo comidas que ocasionen aumento como el cacao, el maní o los afrodisíacos. Las bebidas o sustancias excitantes también como el café o el té no deben haberse consumido porque esto puede alterar. No debe haber fumado durante media hora previa a la medición de la presión arterial. Casi siempre lo hacemos en el brazo dominante que se encuentra apoyado a la altura del corazón. La ponemos que debe estar el brazo relajado, la mano relajada y tomamos la frecuencia arterial, la presión arterial, de ese brazo. Aquí, pues como no lo tenemos a la mano, entonces les voy a dar la explicación así y cuando nos veamos obviamente les voy a enseñar todo. Claro está que ustedes deben tener el equipo de signos para que podamos de esa manera estudiarlo y hacerlo. Entonces el manguito, que es la parte que hace contacto con la piel, debe estar descubierta. La camisa se debe haber arremangado si no queda apretada y si no es preferiblemente mejor que se la quite. Si el paciente está en una época de invierno y lleva muchas prendas, debe retirárselas porque las prendas pueden apretar y hacer que lógicamente la presión no sea la misma. Después de que posicionemos la persona, ubicamos todo lo que va de fonendo y tensiómetro sobre el brazo que vamos a tomar y luego vamos a insuflar o inflar verificando hasta qué punto lo vamos a llegar y eso lo vamos a hacer cuando nos veamos para evitar que los valores vayan a salir alterados o marcados. Todo procedimiento debe tener previo un lavado de manos. Luego vamos a colocar el paciente en una posición adecuada que tenga el miembro superior que vamos a utilizar elevado o sobre la altura del corazón. Se le debe informar el procedimiento que se va a realizar. Se debe inferir las recomendaciones de la toma de presión, explicarle que no haya caminado, corrido, haber hecho ejercicio, estar sobre estrés, consumido bebidas alcohólicas, café, té, fumado, todo ese tipo de cosas que les hablé como precauciones para hacer que la medición sea correcta si la técnica es la adecuada. Luego vamos a registrar en la nota de signos vitales, nos va a dar dos indicaciones, la primera que es la sistólica y la segunda que es la diastólica. En este caso, como ven en la imagen, la sistólica de 120, la diastólica 80, y eso va a quedar registrado en la nota de signos vitales. Y si encontramos hallazgos alterados como el aumento de esa presión arterial, que ya me indicaría que el paciente es hipertenso, o disminución muy marcada de esa presión arterial, que me indicaría que el paciente está hipotenso, debo informar los hallazgos al enfermero o enfermera jefe que se encuentre de servicio o al médico.